Ya, entonces esta es la última clase que me toca hacer a mí y lo que les voy a hablar es de un grupo de condiciones que no hemos hablado eh, y que son los trastornos del ánimo. Para ponernos un poco en contexto, los desórdenes psiquiátricos son un montón, ¿ya? Y antes hablaba mucho de enfermedades, trastornos o desórdenes, ¿ya? Ahora esa visión está cambiando porque han aparecido conceptos más nuevos, como que ponerle estos nombres estigmatiza mucho a los pacientes y en algunos casos se está hablando ya de neurodiversidad. Entonces, tratar de hablar de algunas de estas condiciones como parte de lo que vemos en humanos. Por ejemplo, el autismo, el Asperger, ya no son vistos como enfermedades, sino más bien como espectros diferentes que no hay que categorizar como enfermedades, y de ahí viene esta idea de la neurodiversidad, ¿ya? Que no todos nuestros cerebros son iguales y que hay variabilidad. Por eso, hace unas semanas, si ustedes recuerdan, probablemente en las noticias estuvo el debate de los candidatos de Apruebo Dignidad y Boric, él estuvo internado por trastorno compulsivo hace unos años. Y el periodista Pavlovich le pregunta, y ahí viene la cosa, ¿no? Le pregunta, algunos interpretaron que era de manera maliciosa eso, y hacerle preguntas sobre eso, porque estigmatiza. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿ya? Con la estigmatización de las personas en las enfermedades mentales, que probablemente ya no les vamos a llamar enfermedades mentales, sino les vamos a llamar trastornos o desórdenes. Eh, no sé cómo irá evolucionando eso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a usar la palabra desórdenes o condiciones y vamos a tratar de no decir enfermedades. Eh, ¿Cuáles son en porcentaje con todas las enfermedades? Pues ya dije enfermedades, pero con todos los desórdenes de la otra parte de la fisiología. Todo el resto de la fisiología está aquí en este mono, ¿no? Cáncer, problemas cardiovasculares, problemas sensoriales, respiratorios, etcétera. Los problemas neuropsiquiátricos son más o menos 30%, como pueden ver ahí. Son bastantes. Hagamos un ranking. Y yo les he dicho que la condición neuropsiquiátrica más común es epilepsia, que tiene 1%. Sin embargo, en este mono, el 1% está bien abajo y hay otros que aparecen como más grandes. Este mono probablemente es mentiroso, ¿ya? Esquizofrenia nunca ha sido mayor en la población que en epilepsia. No sé, me gustó el mono, pero yo creo que lo voy a eliminar para siguientes versiones del curso. Desorden bipolar, no me queda claro que sea más que la epilepsia. Sin embargo, aquí hay algo interesante y que depresión aparece con 10%. Y ese es un número semi-mentiroso, porque ¿qué es lo que definimos como depresión? Lo que sabemos es que más o menos 20% de la población en algún momento de su vida va a tener al menos un episodio depresivo. Eso es lo que se sabe. Otra cosa es depresión crónica. Entonces aquí rápidamente tenemos que definir esto de los trastornos o desórdenes del ánimo, que son condiciones, tan vago lo que voy a decir, son condiciones en que el ánimo de la persona fluctúa. Eh, entonces, estos nombres tan específicos no son nada específicos, ¿ya? Depresión no es un nombre muy específico porque hay varios tipos de depresión. Además, hay depresiones reactivas. Por ejemplo, se muere un familiar, se muere un ser querido, a alguien lo echan de un trabajo y puede generar un cuadro depresivo, que no es lo mismo que comparado con lo que antes se llamaba depresión endógena, que son estos episodios que parecen ser espontáneos. Ahora ya no se usa ese término, se dice depresión mayor. Eh, entonces, ojo con el uso de los términos aquí. Por ejemplo, aquí hay otro término que dice demencia. Hay varios tipos de demencia, ¿ya?
Peor aún, y vamos a hablar un poquitín de eso, hay comorbilidades, o sea, algunas personas con una condición van a presentar otras condiciones también, ¿ya? Entonces, la cosa es complicada de explicarla, más aún de entenderla a nivel celular y de diagnosticarla, también hay complicaciones, ¿ya? Vamos a tratar de hablar de todos esos temas y si hay preguntas, por favor háganlas, porque estas son cosas que uno va a ver eh, personas con estos cuadros, o incluso uno con estos cuadros en su vida, y hay que tener cierta claridad de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo clasificamos los desórdenes del ánimo? Este mono me gusta bastante porque nos muestra en rojito los límites, por decir así, lo del ánimo. El ánimo fluctúa, eso es evidente para todos, ¿cierto? Algunos días estamos más contentos, por decirlo así, con más ganas, otros días estamos con menos ganas. Entonces hay una fluctuación. ¿Mm? Hay estos desórdenes que se llaman unipolares, en que como pueden ver hay una fluctuación y la fluctuación tiene una dirección, hacia abajo. ¿Mm? Un episodio, este puede ser un episodio reactivo, se murió un familiar o un ser querido. Entonces, eso genera un episodio depresivo, pero luego nunca más aparece ese episodio. Hay episodios unipolares recurrentes. ¿Mm? Esto es lo que antes llamábamos depresión endógena, por ejemplo. Esto, en este caso, la persona está siempre con el ánimo bajo y en ese ánimo bajo hay oscilaciones. Por otro lado están los casos bipolares, en los cuales el trastorno bipolar tipo 1 hay episodios hipomaníacos o maníacos y luego hay episodios depresivos severos. Y luego hay un periodo en que la persona está normal, lo que sea que eso signifique, y luego viene esta oscilación de nuevo. Ojo que aquí yo dije unos términos, dije hipomaníaco y maníaco. El episodio maníaco es con pérdida temporal de conciencia, la persona está, voy a usar un término muy coloquial, como loca, no está en sus facultades y luego muchas veces no se acuerda de lo que hace. Entonces puede hacer cosas tan descabelladas, que podrían sonar descabelladas como pasear desnudo, desnuda, gritar, estar hablando incoherencia, y después se le pasa. ¿Eh? Es el episodio maníaco y lo que se hace habitualmente es internar a las personas para poder controlarlas, para que no tengan daño y para que estos episodios no evolucionen a condiciones peores. Eh, el periodo, el episodio hipomaníaco es cuando la persona todavía tiene conciencia, pero hace cosas medias descabelladas, ¿ya? Eh, los episodios depresivos son en los cuales básicamente la persona no se puede levantar de la cama. De ese tipo de depresión estamos hablando, ¿ya? Todo resulta mal y hay una lista de síntomas que vamos a ver. No es como que, ay, me siento hoy deprimido y no me quiero levantar, pero mañana todo normal. No, 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 eso no es depresión, eso son oscilaciones, nada más. ¿Ya? También está el tipo 2, en que la persona tiene un ánimo bajo y tiene estos episodios maníacos o hipomaníacos. Y sí hay otros tipos de cosas más específicas que no voy a entrar en eso porque tampoco es mi dominio en esto. Em, ¿Cómo reconocer estos problemas? Bueno, hay problemas, ¿no? Más o menos 70% de los casos de depresión, esto es al ojo, 70% de los casos de depresiones no es reconocida. No es reconocida por la persona que lo sufre, por su entorno o por el médico. ¿Mm? Tampoco es tratada. Más o menos 50% de los pacientes deciden terminar el uso de la medicación. Si yo estoy bien, pues ya estoy bien, pues entonces ¿para qué voy a estar tomando cosas de enfermo? Vamos a tratar de explicar por qué ocurre esto. Y los cambios son a largo plazo y los tratamientos son a largo plazo. Hay alteraciones anatómicas en estas condiciones, así que los tratamientos tienen que ser a largo plazo. La medicación muchas veces no es usada en la dosis suficiente y el de la dosis suficiente para dar la remisión. Y este es un problema serio porque muchas veces lo que debería hacer el psiquiatra o el neurólogo es controlar a la persona, controlarla periódicamente y ver, incluso se pueden hacer pruebas de análisis de laboratorio para ver las concentraciones de los fármacos en la sangre, y esto habitualmente no se hace.
¿ya? Entonces, muchas veces las dosis se dan al ojo y el metabolismo de las personas tiene mucha variabilidad entre individuos, entonces hay problemas ahí. Esto no es como tomarse un paracetamol cada 8 horas, es bastante más complicado que eso. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede ver en depresión? Y que depresión es uno de los trastornos del ánimo y es probablemente uno de las cosas que vamos a ver en la vida nuestra, si es que ya no lo hemos visto. Hay varios, esta es una lista, nada más, pueden haber más. Hay un sentimiento depresivo la mayor parte del día, casi todo el día. Hay una disminución marcada en el interés o en el placer de todo o casi todo. Esto se llama anedonia, cuando las cosas placenteras no nos dan placer. Y los animales modelos de enfermedades mentales, uno les da agua con azúcar o agua y prefieren casi igual. No hay una preferencia por el agua con azúcar. Los controles prefieren el agua con azúcar, igual que nosotros. Hay una pérdida significativa de peso o una ganancia de peso sin estar en dieta, o hay aumento o disminución del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de que la persona no vale nada o una culpa excesiva o a veces inapropiada. ¿Mm? Disminución en la habilidad de pensar o concentrarse y una no sé cómo se dice eso, la persona es muy indecisa, pero muy indecisa ya como mucho tiempo, ¿ah? No que para algunas cosas soy indeciso, no, como que esto, como que fuera casi que un rasgo que se va viendo habitualmente, ¿ya? Y por supuesto pensamientos repetitivos de la muerte, ¿no? Ideación suicida en varias de sus etapas, no solo pensar, sino también quizás atentar contra la vida propia. En general, se estima que si una persona tiene al menos 5 de estas características por más de 2 semanas, entonces hay riesgo de depresión y ahí debería consultar con un profesional de la salud. Así que estas son cosas que uno tiene que tomar nota, especialmente en estos momentos en que tenemos la pandemia y que la pandemia ha implicado en un estrés mental bastante elevado en toda la comunidad. Todos. ¿Cuál es el tratamiento? Y vamos a hablar del tratamiento antes de qué es lo que se ve a nivel celular, ¿ah? Porque estas son las preguntas típicas. Bueno, ¿y esto cómo se trata? ¿Tomo paracetamol? No, no se toma paracetamol. Hay varios tipos de tratamiento. Los más antiguos se llaman antidepresivos tricíclicos. Casi no se usan porque daban muchos efectos colaterales. Luego aparecieron inhibidores de MAO. MAO es la monoaminooxidasa, es la enzima que degrada dopamina. Entonces, al inhibir la degradación de dopamina, aumenta la concentración de dopamina y las otras aminas biogénicas. Pero tampoco se usa mucho en la actualidad. Lo que se usa ahora son estas cosas que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Es un término muy raro y voy a tener que escribirlo en el chat. ¿Qué es lo que significa? Esto es selective serotonin. Específico, selective serotonin recapture. Serotonin reuptake falta ahí, inhibitors. Eso es lo que significa. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Estos son los nombres de los compuestos y lo que está entre paréntesis es su nombre de fantasía. Citalopram es citalopram, probablemente estos son nombres que les suenan. Fluoxetina probablemente les suena. Prozac, que es su nombre de fantasía, porque fue el primero que apareció. Ahora hay un montón de estos que son fluoxetina, pero hechos por diferentes laboratorios, cada uno le pone el nombre que se le quiere, que la gana. Paroxetina, sertralina, todos estos son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Eso implica que al inhibir la recaptura de serotonina aumenta en el cerebro, en el espacio extracelular.
Pero aquí viene la trampa. La trampa es que cuando hacen efectos, estos efectos toman 2 a 3 semanas en hacerse. Entonces, hay algo. No es solamente el nivel del neurotransmisor, ¿ya? Sino que este neurotransmisor tiene que estar uniéndose a los receptores y haciendo cosas dentro de la célula. Si se demora tanto, cosas bastante complicadas deben estar ocurriendo adentro de la célula. Y vamos a ir sobre eso. Aquí esto es lo mismo que les conté antes, pero en otro mono y resaltando las amplitudes de cómo esto podría ser en humanos. El desorden bipolar también es uno de los trastornos del ánimo. No sé qué tan común, nunca me queda claro. Yo creo que 2% es mucho. Como decía el primer mono, son episodios de manía o hipomanía que vienen con episodios depresivos. La hipomanía a veces no la vemos, eso es lo que significa ahí. Claro, porque ver a una persona limpiando todo el día tampoco es tan raro, ¿no? Pero si ustedes le preguntan, ¿y por qué estáis limpiando todas las manillas todo el día? Una persona puede decir, bueno, porque están sucias. Ya, ok. Pero a veces la respuesta puede ser un poco rara. Ah, las limpio todo el día porque si no viene el diablito de la mugre y entonces se mete por abajo de la puerta y se levanta la manito y entra y saca cosas. Entonces ahí la respuesta ya es rara. ¿Ah? Entonces eso puede ocurrir, eso ocurre en humanos. ¿Ah? Le estoy poniendo algunos episodios que yo he escuchado que ocurren. Entonces la hipomanía a veces no se ve. Los pacientes pueden esconder los síntomas o pueden no verlos como problema. Muchas veces es mal diagnosticado y se maneja como depresión unipolar. Aquí hay algo súper interesante que decía Doctor House, para los que vieron Doctor House alguna vez. Everybody lies. Todos mienten. Y eso es algo de los humanos. Los humanos siempre mienten. Y muchas veces mienten al médico. Entonces ahí hay un problema. ¿Mm? Bueno, ya les conté la evolución de los antidepresivos. ¿Cuál es el tratamiento no solo para la depresión, sino para varios de los trastornos del ánimo? Hay básicamente 2 familias. Una es la psicoterapia, otra es la farmacoterapia. Eh, Aquí dependiendo de quién le pregunte, van a favorecer una o dos. La farmacoterapia, para nosotros que tenemos un background biológico, puede ser interesante porque esto implica que hay ligandos, receptores, hay cascadas, son cosas conocidas, la fisiología está de por medio, perfecto. Ya, el problema es que en 30% de los pacientes no hay efecto. ¿Por qué? Bueno, cosas tan simples como que no todos los pacientes son iguales, ¿ya? No todos los humanos son iguales. Incluso si tiene el mismo tipo de trastorno, puede o deberse a diferentes cosas a nivel celular. Entonces, no todos los pacientes son iguales. La psicoterapia, no todo el mundo quiere ir a la psicoterapia, ¿ya? Así de simple, porque, bueno, hay estigmatización, algunos piensan que les va a lavar el cerebro, otros piensan que eso es solo para locos, hay mucha estigmatización. Lo que se ha visto que funciona mejor es el tratamiento combinado, cuando hay psicoterapia y cuando hay farmacoterapia. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la farmacoterapia va a hacer que ocurran ciertas cosas y vamos a ver ahora cuáles pueden ser. La psicoterapia va por otro lado, va probablemente por el lado de potenciar ciertas vías sinápticas. Y esto es hipótesis nada más, porque no se ha podido probar en humanos. En la psicoterapia lo que ocurre es que se van develando ciertas cosas, la persona va entendiendo ciertos procesos, va rememorando, va pensando y probablemente al hacer todo ese trabajo van apareciendo vías sinápticas, así, con vías sinápticas, ciertas rutas, ciertas conexiones se van potenciando. Y probablemente esa es la explicación. Probablemente, no lo sabemos todavía. En algún momento, ojalá se pueda probar esa hipótesis para entender un poco más. Ya, entonces, pero por ahí dije que había cambios anatómicos y esto es importante, porque a veces la gente piensa que esto
de las enfermedades mentales son, o trastornos mentales, o desórdenes mentales, son una cosa que no afecta a la fisiología. Es como que la mente y el cuerpo fueran cosas separadas, que es algo que es súper fuerte en las ciencias sociales, porque Descartes dijo que eso era así, que la mente era separada del cuerpo. Sin embargo, ya desde hace un siglo nosotros tenemos evidencia que no es así, que hay cambios anatómicos que impactan en el funcionamiento del cerebro. Entonces, uno no puede disociarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto viene de animales, de modelos de estrés y depresión, y también lo que se ha visto en muestras de humanos post-mortem. En el caso de la estrés y depresión, fíjense, hay menos sopapitos, y esos sopapitos son los terminales postsinápticos. Entonces hay una reducción en las conexiones. En ese zoom, pero si nosotros nos vamos más lejos, fíjense lo que ocurre, hay menos dendritas. El árbol dendrítico es más pequeño. Entonces, hay un cambio morfológico, anatómico, y eso implica un cambio funcional, porque ahora hay menos sinapsis, hay menos postsinápticos. ¿Ya? También hay, en algunos casos, cambio en el volumen celular. Y eso, cerebral. Y esos cambios en el volumen, lo más probable es que sea porque hay disminución del volumen en cientos y miles de las neuronas. Entonces, hay un cambio en el volumen que se puede medir. Se ha medido, de hecho. ¿Qué pasa si tomo alguno de los inhibidores de la recaptura de serotonina? Que es lo que probablemente, lo primero que el médico va a recetar. Bueno, este es un caso extremo, ¿no? Ahí aparecieron muchos sopapitos. Entonces, eso significa que el circuito cambió. Entonces hubo un primer cambio en el cual disminuyeron los postsinápticos y hubo un segundo cambio en el cual aparecieron más postsinápticos. ¿Qué es lo que ocurre ahora a nivel de expresión de genes? Vamos a mirarlo de abajo. Aparecen estos personajes. BDNF es el factor neurotrófico derivado de cerebro. Brain Derived Neurotrophic Factor. Si ustedes tienen un cultivo de neuronas y le ponen BDNF, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el número de dendritas. Y se cree que la concentración o la expresión de BDNF mantiene los árboles dendríticos. Esa es como una de las hipótesis más aceptadas o casi aceptadas. Entonces, en el caso de depresión, fíjense, BDNF es una hormona peptídica, o sea, se secreta, las neuronas lo liberan. Fíjense que aquí esta flechita más chiquitita significa que disminuyó la cantidad de BDNF. Eso es bastante discutible dependiendo del modelo animal que uno use, eso ocurre o no ocurre. En algunos casos disminuye, en otros casos aumenta la síntesis de BDNF. También depende cómo uno lo mire. Si uno mira RNA, haciendo RT-PCR, por ejemplo, o si uno mira la proteína, haciendo ELISA o Western blot. Entonces, eso es un tema complicado y hay que ver, y además depende del tipo celular que uno esté usando. ¿Ya? Hay alteraciones también en la secreción, en la síntesis de monoaminas. Eso se ha visto, hay disminución en la dopamina, en la serotonina, también circulante en el cerebro. Entonces, lo que hace el tratamiento farmacológico es restaurar, se supone, la síntesis de BDNF. Miren que aquí hay una flecha, ¿ya? Porque hay receptores de BDNF, o sea, la célula señaliza frente a BDNF y también secreta BDNF. Entonces, hay cosas que pasan. Entonces, hay cosas que ocurren en la anatomía. Esto viene de muestras de animales modelos y además de muestras de humanos post-mortem. Eso es interesante, pero también es triste porque muchos de los pacientes se suicidan. Y si ustedes leen papers en humanos en que se usan estos cerebros, muchos de los cerebros son de personas que cometieron suicidio, no es de personas que murieron de viejo.
¿Qué es las otras cosas? Ya, BDNF, listo. Pero ¿qué es lo que ocurre en la célula? Porque seguro que es más que BDNF y seguro que BDNF tiene un montón de líneas por adentro de la célula. Este es un review, esto viene de un review en el que se revisaron varios targets en estrés. Resulta que estrés es eso nunca se lo digan a un médico, ¿ah? Pero es como un pariente, es algo, una condición cercana a la depresión. Los modelos animales primero se estresan y después de un estrés crónico pueden desarrollar depresión. Se supone que en muchos casos de los humanos también, porque el estrés es una persona con mucho estrés, es probable que desarrolle un episodio depresivo. Así que puede haber pueden entenderlo como una continuación de eso. Entonces, ¿cuáles son los targets que conocemos? Uy, hay un montón de targets que conocemos y lo más interesante es que ellos están en la membrana plasmática. Entonces, hay cambios en el extracelular. Parte de la señal viene desde el extracelular. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a partir desde acá. Este es el receptor de NMDA que entra, a través de él entra calcio. Entonces, hay probablemente alteraciones que tienen que ver con calcio. Canales de calcio también están involucrados, hay mutaciones en canales de calcio en pacientes con esquizofrenia y con desorden bipolar. Receptor AMPA, que es el otro receptor de glutamato, igual que pariente de este del NMDA. Entonces, estos dos de acá, señor lápiz, ven un rato, esto es la sinapsis. Entonces, hay un problema sináptico. Canales de calcio voltaje dependiente, de nuevo, el calcio parece ser importante. Todo esto de acá, esto del receptor de 7 segmentos de transmembrana, representa los receptores de serotonina, eso es 5-HT, norepinefrina y dopamina. Todos ellos pueden estar alterados. De hecho, dopamina se ha visto que está disminuido y serotonina también. El problema es que cuando van a ver los otros neurotransmisores, también hay alteraciones en los neurotransmisores. Entonces, no está claro cuál es el primero. Y hay muchas hipótesis de cuál es el primero, porque lo que estamos viendo, lo de la serotonina, porque recuerden, se dan inhibidores de la síntesis de serotonina. ¿Eso qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La serotonina es lo primero o es lo último? No se sabe y probablemente depende del paciente. Aquí está el famoso BDNF y su receptor, TrkB. Y por el otro lado, bueno, está calcio de nuevo, calmodulina quinasa, que es una de las enzimas de las quinasas que son sensibles a calcio, inserción de los receptores AMPA, y aquí está lo que era más o menos evidente desde el comienzo, hay señales, hay proteínas que están involucradas en la señalización, cascadas de fosforilación. Todas estas son quinasas, quinasa A, MAP quinasa, calmodulina quinasa, fosforilan a otros blancos, se fosforilan ellos mismos en algunos casos, y esto lleva en este caso, este era un review de Krebs, si no me equivoco, esto lleva a la translocación de Krebs al núcleo, y Krebs es un factor de transcripción, y eso hace que se genere síntesis de proteína. Entonces, esto es aquí este es un resumen muy resumido de algunas cosas que ocurren en la neurona. Viendo como que la neurona fuera solo postsináptica y nos estamos olvidando de que hay cosas presinápticas. Hay cambios en el tamaño de los cerebros en humano, como ya les dije, respuesta corta sí. Esto es una tabla de varios papers en los cuales se ven varias regiones. El nucleus accumbens, que ya lo vimos en adicción, disminuye el volumen. El área tegmental ventral no sabemos. El hipocampo, que ya lo hemos visto, disminuye el volumen. La amígdala está muy cerca del hipocampo en el lóbulo temporal y tiene que ver con el procesamiento del miedo, disminuye el volumen. La corteza prefrontal medial aquí adelante tiene que ver con las funciones ejecutivas superiores como predicción, casi todas las tareas cognitivas, también hay disminución del volumen, ¿ya? Entonces hay disminución del volumen, disminución de la materia blanca, disminución del dendritic branching. Entonces, probablemente parte de lo que está ocurriendo de la disminución del volumen es que se está perdiendo volumen de las células, y como tenemos millones de neuronas, bueno, hay un cambio en el volumen.
¿Qué otras? Este es otro review que se lo robé a alguien. Entonces, cuando estábamos hace un tiempo trabajando en estrés, entonces una de las hipótesis, y había evidencia en ese momento, es que la transmisión sináptica está alterada y esa transmisión sináptica, fíjense esas bolitas versus estas bolitas de acá, esto es BDNF, la cantidad de BDNF que se secreta es diferente, entonces en este caso hay cascadas de señalización que no están funcionando en el caso normal. En el normal, fíjense, no hay flechitas. En este caso están estas cascadas y lo que harían es que están cambiando la metilación del DNA. Y Luis, probablemente esto es epigenética, entonces hay cambios va a haber cambios heredables incluso, y que tienen que ver con la expresión génica también. Y Luis les va a hablar más que eso, porque yo de esto manejo menos que nivel usuario. Entonces hay cosas que pasan en la célula, hay cascadas que aparecen también, y esto es para tratar de lavarle un poquito el cerebro, mostrándole que hay problemas sinápticos. Claro, a mí me gusta la sinapsis, entonces los voy a tratar de convencer que esto es un problema sináptico. Luis probablemente los podrá convencer de que esto es un problema de la epigenética, otra persona podrá y le dirá que todo esto es la camquinasa, ¿ya? Vamos a ver, déjenme ver, estos son experimentos en humanos en los que... ¿Son en humanos o no son en humanos? Yo estoy casi seguro que esto es de humanos post-mortem, donde se ven, estos son los target, los receptores de NMDA o los receptores de AMPA, ambos receptores glutamatérgicos, en diferentes tipos de desorden. MDD, aquí estás, Major Depressive Disorder, este BPD es Bipolar Disorder, y aquí están las cosas que se ha visto. Entonces, en corteza frontal hay reducción de la unión de ese ligando. Ese ligando es similar a la dopamina y se unen los receptores de dopamina. Entonces, hay un problema sináptico. Cambio en la expresión, en la unión de NMDA a esa subunidad. Entonces, hay cambio en el funcionamiento de la sinapsis. Reducción de la unión de estas cosas, de esos ligandos, a subunidades que tienen, perdón, canales NMDA que tienen esas subunidades. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando con estas subunidades. Polimorfismos en genes de estas cosas, disminución de la expresión de esa subunidad del receptor de NMDA en una población de neuronas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es para meterle en la cabeza que hay problemas sinápticos acá. Una cosa que no les he hablado es cómo se estudia esto, porque, bueno, se podrán imaginar que no todo viene de las muestras de cerebros post-mortem y que eso no es fácil de conseguir tampoco. Esto se ha estudiado por décadas en roedores. Entonces, ¿qué es lo que uno mira de los roedores? Bueno, la conducta. Uno mira conducta. Uno puede medir otras cosas como concentración de BDNF, pero como yo les dije, hay mucha variabilidad de laboratorio a laboratorio incluso, porque las condiciones de... Hay laboratorios en los cuales los animales están más estresados que otros. Entonces, BDNF, la expresión de BDNF cambia de laboratorio en laboratorio, lo cual es un problema, porque significa que hay laboratorios en que los animales control están estresados. Entonces, eso es un gran problema. ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué conductas uno puede estudiar en los animales que tengan que ver con alteraciones digamos, similares a condiciones neuropsiquiátricas? Un montón. Ansiedad es lo más simple y aquí no voy a ir ordenado, sino que voy a ir desordenado. Este test de aquí es el test más sencillo, se llama Open Field. Es una caja negra donde uno se pone al animalito y el animalito recorre. Igual que nosotros, al animalito no le gusta estar en espacios abiertos, entonces se va por las paredes y habitualmente recorre las paredes, de vez en cuando cruza el centro, y lo que uno mide es cuántas veces cruza el centro y cuántas veces está aquí en los cuadrados del medio. Los animales con mucha ansiedad no van al medio y casi no cruzan el centro. Entonces, esa es una medición.
También uno puede medir actividad locomotora, ¿ya? También como medición de ansiedad, se mueven más. No, perdón, estos se mueven iguales, la actividad locomotora es la misma. En metros, si ustedes miden cuántos metros, es lo mismo. Entonces no es un problema locomotor, ¿ya? No a todos les gusta ese test porque habitualmente uno tiene que usar varios tests. Este es otro de los tests que mide ansiedad. Algo que no dije es que la ansiedad es algo biológico. La angustia es algo de los humanos, porque nosotros nos imaginamos cosas y nos pasamos todo un rollo. Eh, Eso es difícil de medir en el animal. Sí, uno puede medir ansiedad, ¿ya? Entonces, se llama Elevated Plasmase, esto se llama laberinto, siendo que no lo es, pero ese es el nombre genérico. Entonces, es un laberinto que tiene estos puentes. Dos de estos puentes están cerrados, entonces los animalitos les gusta estar ahí, se sienten más protegidos y salen de vez en cuando a mirar. Los animales ansiosos caminan menos, salen menos veces y caminan menos longitud aquí afuera. Entonces, hay mediciones de ansiedad. Esta otra también es una medición de ansiedad en esta caja luz-oscuridad. Ellos no les gusta estar en la luz, entonces uno mide cuántas veces fueron para acá afuera, cuánto rato estuvieron. Hay varias formas de medir la interacción social y esto es básicamente medir cuánto rato el animal está cerca de otro. Yo no sé si tengo un mono, déjenme ver si tengo un mono mejor que este. No, no tengo un mono mejor que este. Habitualmente este animal está en una jaulita, entonces uno mide cuánto tiempo pasa, está en la jaulita para que esté inmóvil. Entonces uno mide cuánto tiempo el animalito propio va y está ahí con este. Entonces hay varias test, también uno puede medir las vocalizaciones, tanto en los chiquititos, en los neonatos, como en los grandes. Hay alteraciones en las vocalizaciones y de manera interesante en autismo hay alteraciones súper grandes en las vocalizaciones. Y eso se ha estudiado relativamente poco. También uno puede hacer otros test conductuales de otras cosas más complicadas como aprendizaje de conductas de miedo. Entonces le da unos choques eléctricos asociados con un sonido y luego le da el sonido y ve cuánto rato la rata o el ratón se queda así, congelado. Eso se llama freezing, es la medición del miedo. Eh, entonces hay un montón de cosas que uno puede medir. ¿Cuál es el problema? El problema es que en general no son muy específicos. O sea, medimos ansiedad, pero bueno, básicamente en la mayoría de las alteraciones neuropsiquiátricas hay un aumento en la ansiedad. Entonces, hay algunos test más específicos, pero yo les mostré aquí una generalidad de las cosas que uno puede medir. Y la gran diferencia es cómo uno hace el modelo animal. ¿Ya? Aquí lo que se hace es que en estrés o en depresión, por ejemplo, se estresa al animalito, no sé si tengo un mono, no, por supuesto que no traje ningún mono, se le pone en un cilindro transparente y ahí se le pone por 2 horas, 7, 14, 21 días, por entre 2 a 6 horas se queda ahí. Esto se parece a los humanos, porque los humanos van en el metro así, sin moverse, ¿cierto? Y en la micro también. Y cuando se bajan del metro, bajan pateando la perra, como uno dice. Los animales, cuando uno los saca de ahí, también se agarran a cachuchazos, ¿no? Eh, entonces, lo que difiere en general es cómo uno genera el modelo. Les voy a mostrar, voy a hablar un poquito más de eso. Ya, lo último que les voy a hablar, y eso no significa que sean pocas diapositivas, son un número importante, y aquí desgraciadamente me voy a pasar un poquito en la hora. Lo que les voy a hablar es de esquizofrenia, y aquí no se ve nada, bueno, no importa. Bueno, sí importa, en verdad. Ya, ahí se ve mejor. Por alguna razón, en pantalla completa no se ve. Esquizofrenia es una condición, eh, algunos dicen locura, como que fueran sinónimos. Son más o menos, si no los usamos como sinónimos. En la esquizofrenia, pero hay varios síntomas, ¿ya? Hay síntomas positivos, hay síntomas negativos, y esto es relativamente reciente, en los últimos 20 años quizás se están tomando los síntomas cognitivos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas positivos que se ven en humanos, delirios o alucinaciones? ¿Cuáles son los síntomas negativos? Afecto inapropiado, disminución en las relaciones interpersonales. Esto de manera patológica, ¿eh? No es que una persona
Hay personas que no les gusta relacionarse con otros, puede ser por introversión o por otras condiciones, no significa que sean esquizofrénicas. ¿Mm? Y también hay signos cognitivos, síntomas cognitivos. Entonces, esos tres tipos de síntomas son los que aparecen en esquizofrenia. Y los más comunes, por supuesto, son los que vemos aquí como delirios o como alucinaciones. Ha sido bastante difícil estudiar esto porque, bueno, ¿cómo sabemos si el animalito está teniendo una alucinación? ¿O cómo sabemos si está teniendo un delirio? ¿O cómo sabemos si tiene delirio paranoide y piensa que los otros animalitos están complotando con él para matarlo? Bueno, no se puede, ¿no? Porque la esquizofrenia es una condición humana. Lo que sí, hay algunas cosas que uno puede hacer, y voy a hablar una diapositiva por ahí sobre eso. Ya pues, muévete. No se quiso mover. ¡Ah! Extraño maleficio. Yo no sé qué están viendo ustedes. A ver. Voy a poner este y voy a poner eso. Esquizofrenia tiene un componente genético. Esta es la probabilidad de tener esquizofrenia en la población general, 1%, primos de primer orden, 2%, sobrinos, 4%, estos son nietos, no, abuelos, nietos, 5%, padres con esquizofrenia, 6%, la cosa se está poniendo más complicada, entonces, hermanos, 9%, tener que el hijo tenga esquizofrenia, 13%, y si son gemelos, 50%. Entonces hay un componente genético en la esquizofrenia. Entonces, bueno, vamos a buscar el gen de la esquizofrenia. No tan rápido. Una de las primeras cosas que se supo a nivel biológico de la esquizofrenia es que había una alteración en el sistema dopaminérgico. Y este es un experimento muy antiguo en el que lo que se hace es que se tomó cerebros de pacientes post-mortem y se vio la unión a un ligando, a receptores un ligando que se une a receptores de 1 de dopamina. Hay 5 isoformas de los receptores de dopamina, al número 1. Entonces, estos son los puntos de cada uno de los pacientes control, muestras post-mortem, y estos son los pacientes con esquizofrenia. Hay mayor binding del ligando, que es un ligando radioactivo que se une a esos receptores. ¿Qué significa eso? Significa que hay más receptores en la membrana. Eso significa. Entonces, esto es un problema dopaminérgico. Más despacio, cerebrito. No están así en todos los pacientes. Entonces, como es un problema dopaminérgico, los neurólogos todavía están convencidos, la mayoría de ellos que lo es, y lo tratan como si fuera así, ¿ya? Pero eso no es verdad en todos los pacientes. Bueno, no les voy a hablar esto, la dopamina, ya les conté en otra clase que hay dos vías, y aquí están los nombres, la mesolímbica que va a la dopamina, al núcleo accumbens, pero está también la mesocortical, entre que va a la corteza y también al estriado. Entonces la cosa es más complicada. ¿Cómo se sostiene la hipótesis dopaminérgica, que es la clásica? Se sostiene porque inhibidores de los receptores de dopamina tienen efecto antipsicótico. Entonces, esa es la mayor, lo que le da más validez, ¿ya? Entonces, hay un problema dopaminérgico, ¿ya? Pero esto no es verdad en todos los pacientes, ¿ya? Porque probablemente las causas son diferentes en diferentes pacientes. Resulta que anfetamina, y yo les conté que anfetamina entraba a la célula a través del transportador de dopamina. Hay psicosis producidas por anfetamina, o sea, la persona entra en estos periodos como maníacos, incluso con alucinaciones psicóticas. Psicosis con anfetamina se parecen a la esquizofrenia. De hecho, personas que consumen anfetamina o algún tipo de estas drogas, cocaína, principalmente anfetaminas,
pueden desarrollar condiciones como esquizofrenia. Estoy diciendo condiciones crónicas en las cuales ocurren estos periodos alucinatorios de manera espontánea. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Mm? Entonces, todo esto lleva a pensar que dopamina es el causante de la esquizofrenia. Pero hay otras hipótesis, ¿ya? Y no voy a entrar en las otras hipótesis, pero básicamente cualquier neurotransmisor de la lista de neurotransmisores está alterado en pacientes con esquizofrenia. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No sabemos, porque probablemente los pacientes no son homogéneos, ¿ya? Bueno, pero vamos a buscar el ejemplo, porque yo les dije aquí en esta diapositiva que había un componente genético. Había un componente genético, la probabilidad de tener esquizofrenia cuando hay un pariente en la familia es mayor que la población general. Entonces vamos a buscar el ejemplo. Esto es de hace como 10 años, en los cuales este es el ranking de los genes. Este gen se llama DISC1, se llama así porque es Disrupted in Esquizofrenia, y era hace 10 años el gen candidato número 1, ¿ya? Estábamos todos casi seguros de que mutaciones en este gen eran las que daban esquizofrenia, ¿ya? Habían otros, ¿ya? En general, todos estos son proteínas que están involucradas con el desarrollo del sistema nervioso. Resulta que hace unos 8 o 6 años por ahí aparecieron papers en los cuales se hizo estudios de miles de personas, se secuenciaron miles de genomas o partes de genomas de miles de personas, y resulta que ninguno de estos genes que estaban en la lista de los top 10 aparecían en esa lista. ¿Por qué? ¿Cómo es que nos equivocamos tanto? Muy simple, cuando se hicieron estas listas de los genes, había muy poca evidencia, los grupos eran muy pequeños, entonces se estudiaron muy pocas familias y probablemente de lugares muy cercanos geográficamente. De hecho, el DISC-1 era como de una región de Noruega o Suecia o por ahí, por lo que yo leí alguna vez. No estaba en otras poblaciones. Entonces, eh, bueno, se estudiaron muy pocos humanos, ¿ya? Eh, Ahora hay un montón de papers en los que se han secuenciado partes de genomas y hay nuevas listas con genes candidatos, pero el resumen es que no hay un gen. No hay un gen que sea responsable de esquizofrenia, ni de desorden bipolar. Eh, bueno, este es un mono muy antiguo y cada uno de estas proteínas que está aquí, esto tan raro no es un torpedo, esto es una célula. Aquí está el núcleo, aquí está el citoesqueleto y ahí están los terminales, las espinas dendríticas. Cada uno de estos será una de las proteínas o los genes involucrados antaño en esquizofrenia, ninguno de ellos era, ¿ya? Eh, estos sí son resultados ya con un montón de genomas, 3.000 genomas secuenciados más o menos. Entonces estos resultados son un poco más robustos que esa lista, que ninguno de esos aparecía. Entonces les muestro esto nada más para mostrarles que para entender esto, porque no se entiende, ¿ya? No se entiende esto. Entonces, para entender un poco esto, están agrupados en tipos de proteína. Entonces, todos estos son los nombres de los genes que se ven SNPs. ¿Saben lo que es un SNP? Un polimorfismo de nucleótido simple o de nucleótido único. Aquí tienen que despertar un rato y decirme sí o no. Sí, profe, lo vimos en genética. Perfecto, entonces saben más que yo. Entonces, todos estos son genes que se han visto que hay SNPs en las poblaciones, recuerden, poblaciones grandes, ¿ya? Entonces, proteínas de adición, proteínas que tienen que ver con la transducción de señales, genes que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso, etc. Hay incluso algunos que tienen que ver con la transmisión sináptica, ¿ya? Entonces, esto es bastante más complicado de lo que uno podría pensar. Hay genes, entonces, que están involucrados en un montón de las cosas que hace la célula.
Aquí están los que me gustan a mí porque son los receptores, transportadores, entonces hay un montón, no hay una sola causa entonces de esquizofrenia. Además, estos son marcadores que no todas las personas que fueron secuenciadas tenían esquizofrenia, sino algunos tenían variantes. Entonces la cosa es complicada. ¿Cómo podemos tratar de resolver todo este menjunje? Entonces, no tenemos sabemos que tiene que ver eh, hay un componente genético, pero no hay un gen y no nos queda muy claro cuáles son los genes. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, esta es una de las hipótesis y esto se llama el endofenotipo. Es una hipótesis que viene de la ecología. Entonces, la idea es que las personas van a tener ciertos SNPs. Entonces, cuando haya SNPs en el gen 1, en el gen 2 y en el gen 4, entonces tenemos probabilidad de tener esta condición. Por ejemplo, desorden bipolar. Cuando tenemos SNPs en el gen 2, en el gen 5 y una mutación en el gen 4, por ejemplo, estos son ejemplos nada más, entonces vamos a tener otra condición. Entonces, así es como se ha explicado. Esto es una manera bastante tramposa, como pueden ver ustedes, de explicar, ¿no? Entonces, tenemos que explicar lo inexplicable. Bueno, entonces probablemente lo que ocurre es esto. Pero esto tiene sentido, porque resulta que los parientes de personas con esquizofrenia no siempre tienen esquizofrenia, pero algunos tienen otras condiciones, como tienen desorden bipolar, tienen ciertas manías bipolares, depresión esquizoafectiva, desórdenes más o menos relacionados. Entonces, tiene sentido, tiene algo de sentido. Entonces, es probablemente la combinación de los SNPs los que va a provocar tal o cual cuadro. Pero esto todavía son hipótesis en las que se están trabajando. Ya estoy terminando. Lo último que les voy a decir es, bueno, como este curso se llama Química Fisiológica, ahí están algunos de los antipsicóticos. Algunos se parecen, tienen este grupo que nunca sé cómo se llama, otros no. Esta diapositiva es complicada, pero lo que nos quiere decir es que estos fármacos que son antipsicóticos no son tan específicos. Y esto es un problema, ¿ya? Entonces, haloperidol tiene unión a ese receptor, al D2 principalmente, algo al D1 y algo a otros receptores. Miren, esto es un receptor adrenérgico para noradrenalina. Entonces, todos estos son fármacos que se usan, antipsicóticos, y pueden ver que no son muy específicos. Entonces, la cosa se complica. Esta no se las voy a mostrar porque ni me acuerdo qué fue, para qué es. Y lo último que les voy a decir, creo que es lo último, a ver, déjenme ver. No, hay una cosa más extra que les voy a decir. ¿Cómo uno hace un modelo animal de esquizofrenia? Porque ya de alguna manera les soplé que uno podía hacer modelos animales de depresión o de estrés estresando a los animales. Ok, ya, es creíble. En el caso de adicción, también como que vimos rápidamente que el investigador le podía inyectar las drogas o el animalito tenía una cánula y apretaba una palanquita y se administraba. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, lo que se ha visto de humanos es que anfetaminas, consumo regular y fuerte de altas dosis de anfetamina producen episodios psicóticos. Y eso es lo que se usa en uno de los modelos, ¿no? El PCP es el que más se usa porque es el que hay que usar a menor dosis. Esto es una sustancia ultra controlada, no hay manera de comprarla, tratamos una vez y ni siquiera nos respondieron los emails. Así que comprarlo fuera de Estados Unidos es imposible.
Hay otros parientes del PCP como ketamina. Ketamina sí es algo que uno puede comprar, se usa como anestésico veterinario. También se usaba antes como anestésico en humanos, pero ahora ya no se usa. Es un pariente, es una anfetamina, es pariente del PCP, y estos son bloqueadores del receptor de NMDA. Esto es la sinapsis glutamatérgica. Entonces, bloqueando la sinapsis glutamatérgica, uno tiene a veces episodios psicóticos. Entonces, ¿esto también involucraba al glutamato? Pues sí. Pues parece que sí. Entonces, es complicada esta cosa. Eh, Hay otros modelos que también se han usado de esquizofrenia como lesiones. Uno que nos gustaba bastante y lo implementamos un tiempo fue retirar a la madre. Uno quita a la madre de la camada por un día y luego el día número 9 y le devuelve a la madre. Y los animalitos, bueno, aparentemente sufren algo de desnutrición, pero eh, durante ese día. Y los síntomas que generan después tienen algunas alteraciones que se piensa que están relacionadas con esquizofrenia. Ya, eso creo que es lo que tenía que contarles. Esto es para ponerle más pelos a la sopa. Hay alteraciones GABAérgicas. Entonces, es un review. Hay un montón de papers en los que se ve que hay alteraciones. Miren acá nada más en la enzima que sintetiza GABA, disminuye, aumenta el número de neuronas que sintetizan GABA, no hay cambio, disminuyen el número de neuronas que sintetizan GABA, disminuyen las neuronas que sintetizan, disminuyen. Entonces, también hay alteraciones GABAérgicas. Y eso creo que es lo último que les iba a mostrar. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, no hemos sacado ninguna conclusión clara, porque los modelos animales no son muy buenos tampoco, los humanos hay mucha heterogeneidad, no sabemos cuál es la hipótesis, esto claramente es sináptico, hay un componente sináptico fuerte, pero probablemente cada paciente es diferente y no podemos hacer generalidades. Ya, preguntas. Hablé mucho, tuve que tomar mucha agua. Voy a ir corriendo al baño, seguro. Ya, no hay preguntas, hubo mucha depresión y estrés.